Muy bien, 7:45. El pasado viernes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó con el retiro de más de 300 radares para control de velocidad en las carreteras del país. Ha habido una polémica en torno a este tema, porque por supuesto hablan de radares recaudatorios. Yo mismo había generado una opinión este fin de semana sobre este tema. O sea, no puede ser posible que los radares hayan tenido solo fines recaudatorios, sin entender la naturaleza preventiva que debería ser tomada en cuenta de forma primigenia con su ubicación en las carreteras. Luego, está claro que los radares no estaban homologados, esto ya lo vamos a hablar con un especialista, pero por otra parte, me parece a mí que la calentura no está en las sábanas y que la solución al problema no es quitar los radares, sino potenciar medidas que permitan fortalecer la seguridad vial y sobre todo la prevención. Hablemos con un especialista. Le quiero agradecer a la ingeniera Paola Carvajal. Ella es conocedora de estas materias, ella pertenece a Fundación Movidana, es la principal vocera de Movidana. Además, se desempeñó como directora de la Agencia Nacional de Tránsito en su momento y como ministra de Transporte y Obras Públicas. Ingeniera, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Fabricio? Qué gusto. Muchas gracias por este espacio. Belkis, buenos días. Me encanta también escucharla. Y bueno, muchísimas gracias por poder tocar este tema. Yo creo que en temas de seguridad vial, los medios de comunicación juegan un papel fundamental para abrir este debate, pero también para poder poner el punto sobre las IES, para saber qué sirve y qué no sirve cuando realmente se trata de seguridad vial, porque tenemos que tener algo súper claro, Fabricio. La seguridad vial no es algo accesorio. La seguridad vial no se trata de decir es que yo trabajo por la seguridad vial o es que me gusta. La seguridad vial se tiene que producir. Así como se produce un bien o se produce un servicio, se tienen que tomar acciones y decisiones claras para la seguridad vial. Entonces, entrando un poco en materia en el tema específico de los radares, hemos visto esta decisión de clausurar. Yo no entiendo muy bien este concepto de clausurar. No sé si tendría que haber sido tal vez una suspensión, pero digamos que han clausurado estos equipos. Y aquí la pena es que se está matando al mensajero y tal vez no al mensaje. Estamos, digamos, poniendo en entredicho la tecnología, cuando la tecnología en todo el mundo sabemos que funciona y funciona para salvar vidas. De hecho, en países vecinos, estos equipos se llaman cámaras salvavidas y las multas que salen son multas cívicas, tienen relación con el cambio de comportamiento de los conductores. Pero vamos al tema de que comentábamos de esta clausura de radares. Digamos que los contratos hubieran sido fraudulentos, no lo sabemos, no nos los han explicado. Entonces, creo que eso sería el primer paso. Entender si estos contratos son fraudulentos o no, si son ilegales o no, si fueron mal implementados o no. Tenemos que entender y recordar que hay una falta de institucionalidad en el sector de transporte de hace 3 o 4 años. Realmente esto fue como la Feria de la Alegría, y cada municipio, como no habían reglas claras, decidió pues tomar acciones propias. Pero hablando de eso, lo importante es que nos digan cuáles son estas irregularidades, porque además desde la sociedad civil también queremos ser parte de apoyar. En caso de que existieran irregularidades, no tendría por qué afectarse a los ciudadanos, obviamente desde el punto de vista económico. Pero tenemos que entender, o sea, que esto, lo que no queremos es que sea nada más la noticia de mira, ya te salvé de las multas y no te preocupes, ahora dale que todos somos meteoro. Este mensaje es el primero que nos preocupa. Y el segundo es que, ¿cuál es el plan B? Entonces, un poco comentando lo que usted decía, ¿no? La calentura no está en las sábanas, entonces si ya voy a eliminar los radares o el cambio de comportamiento que se esperaba con los radares, ¿cuál es el plan B? Porque la seguridad vial, nuevamente, no puede ser accesoria. No es solo un tema de dolor o un tema social de que impacta a las familias, es también un tema económico del país. Paola, bienvenida nuevamente, buenos días. Desde una mirada técnica, netamente técnica, ¿qué ocurría con estos radares en el país? ¿Tiene asidero lo señalado por las autoridades, por el propio ministro Luque, en el sentido de que estaban mal instalados en zonas justamente en donde se recaudaba más, como curvas o pendientes, había una mala calibración de los dispositivos? Técnicamente hablando, ¿tienen asidero estas afirmaciones? Bueno, Belkis, yo aquí le tengo que devolver esta pregunta hacia el ministerio, que nos demuestre con todos los informes
cuáles son los que técnicamente eran incorrectos, porque no lo sabemos. Pero además recordemos que quien tiene la capacidad de generar la normativa técnica, de supervisarla y de actuar es el mismo gobierno central. Y de hecho, aquí podríamos decir que posiblemente los municipios lo hicieron bien o lo hicieron mal. No lo sabemos porque no conocemos estos informes. Nos encantaría conocerlos para, si están correctos desde el punto de vista técnico, apoyarlos de la sociedad civil. Hay muchos profesionales súper capacitados que estamos dispuestos, digamos, a apoyar. Pero además, el tema es que la normativa, en principio, ni siquiera está completa. Recordemos que no tenemos un reglamento de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial desde agosto 2021. O sea, hemos estado esperando que se genere este reglamento que debería ser el siguiente marco que incluso incorpora las reglas técnicas para la implementación de estos radares. Entonces, aquí no se trata nuevamente de solo clausuremos, porque, y esto también lo vi en las redes y es muy doloroso, no vaya a ser que se vayan a cambiar votos por vidas, ¿no? No vayan a hacer que esto suene a populismo, como dijo Fabricio, que en eso estoy de acuerdo, y resulta que vamos a tener un montón de muertos en las carreteras. O sea, esto no puede pasar. Entonces, ¿cuál es el plan B? Primero, que nos compartan los informes técnicos para revisar. Segundo, completen la normativa, emitan el reglamento de la ley de transporte, donde también se puede incorporar y se debe incorporar esta normativa, además de los reglamentos técnicos que la Agencia Nacional de Tránsito debe sacar. Y tercero, por favor, ¿cuál es el plan B? ¿Cuáles van a ser todas las acciones para proteger la vida? Que ese debe ser el principal objetivo de cualquier gobierno. ¿Cómo, de alguna manera, separamos este concepto que el gobierno lo mencionó el día viernes para sustentar la decisión de retirar los radares? El de radares recaudatorios, es decir, usted se pasa el límite de velocidad, en algunas carreteras es 90 kilómetros por hora, por ejemplo, en la carretera de Juján a Guayaquil son 90 kilómetros por hora, en otras carreteras son 100 kilómetros por hora, por mencionar este ejemplo, usted se pasa, hay un rango moderado y luego ahí, digamos, ya está por encima del rango moderado, incluso la multa es distinta. Y eso implica el pago de esa multa y por ende se habla de esta medida recaudatoria. Si usted, por ejemplo, Ambato, que creo que Ambato fue el epicentro de la controversia sobre los radares, 50 kilómetros por hora, circulaba 51 y tenía que pagar un salario básico. O sea, realmente la multa era bastante fuerte en el caso de Ambato, que, insisto, se convirtió en un caso emblemático. Y se asumió que el sentido era recaudador más que preventivo. Repito, ¿cómo separamos este concepto recaudador versus la necesidad de que el radar sea preventivo? ¿Cómo se lo puede hacer, ingeniera? Bueno, yo creo que ahí juega la palabra transparencia. Primero, reglas claras, o sea, decir que el mismo gobierno diga cualquier inversión que se haga en equipamiento tecnológico para el control de la gestión de tránsito no podrá traspasarse al sector privado en X porcentaje. Yo creo que eso es lo primero. Entonces, a la empresa que realmente esté interesada en apoyar la seguridad vial desde el sector económico, del sector privado, obviamente pues tendrá las reglas claras. Lo primero es transparencia. Lo primero sería reglas claras. Y lo segundo, transparencia con el destino de estos valores. Porque nadie sabe, y eso también sería bien interesante que desde el gobierno se exija a todos los municipios, incluso la CTE, que nos digan a dónde fueron todos esos valores que se recaudaron. Porque esos valores deben ir a seguridad vial. Y volvemos al tema de que seguridad vial no es solo una campaña, no es solo educación vial, es un tema importante, pero no es solo. ¿Dónde están las mejoras en infraestructura, las mejoras en señaléticas? ¿Dónde están las auditorías de seguridad vial, que también es algo requisito, que está como requisito en la ley y no se terminan de implementar? Entonces, una vez más, el tema es transparencia. Porque si yo sé que un radar, y que nos digan y nos pongan en un portal, hoy en este mundo que tenemos a través del internet toda la información posible, que nos pongan en un portal. Este radar en esta ubicación generó 1000 sanciones, de las cuales se recaudó tanto dinero y este fue el destino. Aquí lo que se necesita es información clara, transparente y disponible para todos los ciudadanos. Paola, un oyente nos pide que le consultemos su opinión respecto de que se colocaban radares de municipios en vías estatales. Ejemplo, radares del municipio de Santo Domingo de los Áchilas en la LOAC Santo Domingo, evidentemente donde es muy rentable la recaudación, dice el oyente, dejando de lado que es la vía que mayor siniestralidad del país registra. Bueno, aquí una vez más hemos tenido un área gris
completamente respecto a qué pueden y qué no pueden hacer los municipios, porque lo que dije al inicio, desde hace 3 o 4 años la institucionalidad simplemente desapareció en el tema de tránsito y transporte. Y aquí más bien un llamado al Consejo Nacional de Competencias, que era el que tenía que supervisar que también estaban haciendo o no los municipios la gestión de esta competencia. En el caso específico de la LOAC Santo Domingo, a mí me preocupa un montón, porque en efecto es una de las vías con, digamos, mayor probabilidad de siniestro, pero lo que pasa es que no tenemos claridad y aquí nuevamente un pedido a que el reglamento a la ley ponga el punto sobre las IES sobre qué es vía urbana, qué es vía estatal, dónde pueden intervenir los municipios y dónde no, porque no tenemos mayor claridad. O sea, el reglamento necesitamos que sea emitido en la mayor brevedad. Le pregunto, ¿se puede homologar el sistema de radares? Es decir, que tanto los que se ubican en carreteras, que entiendo que dependen de la Agencia Nacional de Tránsito, cuanto aquellos que deberían impulsar o colocar las municipalidades en el ejercicio de su competencia del control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, digamos, ¿estos radares pueden ser los mismos, homologados? ¿Se puede hacer eso? ¿Se debería hacer eso, ingeniera? Bueno, eso, a ver, primero todo el proceso de homologación tiene que estar, digamos, aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito. Aquí la Agencia Nacional de Tránsito es un actor fundamental. Es el que tiene que emitir toda la normativa técnica complementaria para decir este equipo, le vamos a creer, digamos, lo que dice este equipo o no. ¿Qué falta? Esta normativa, como le decía, tiene que ampliarse. No tenemos un requerimiento de calibración permanente, por ejemplo, que es una de las grandes preocupaciones del ciudadano y que ha generado, digamos, que ya no le creamos tanto a estos equipos, ¿no? A veces me marca 50, a veces me marca 58, a veces me marca 80. Entonces, todo el proceso, desde que se presenta el equipo y se homologa, porque la homologación es una vez. Digamos que yo lo homologo, lo presento y me dicen, ok, está homologado. Pero luego, la vida útil de ese equipo también tiene que tener condiciones técnicas o requerimientos técnicos respecto a su proceso de calibración. Eso no está muy claro, también necesito que se amplíe. O sea, aquí en resumen, Fabricio, y mi preocupación es, entendemos que había un malestar ciudadano, pero creo que la medida podría generar más pérdidas que beneficios. Si había un malestar ciudadano, pero la medida podía generar más pérdidas y beneficios, ¿qué deberíamos hacer? O sea, plantear un debate nacional sobre este tema, un diálogo para ver de qué manera se puede reemplazar estos radares con otros. ¿Cuál debería ser un poco el hilo conductor, ingeniera? El plan B del que hablaba. Claro. Bueno, el plan B tiene que ser inmediato. O sea, el plan B tiene que decir, yo voy a tener en estos puntos, se llaman, digamos, puntos negros, ¿no? O los tramos de concentración de accidentes o siniestros. En estos puntos yo voy a tener mayor presencia y que se comunique al ciudadano. Aquí no se tiene que buscar sancionar. Yo siempre he sido partidaria de que tiene que haber un tema de transparencia absoluta. Que se comunique que en esta curva, que en esta recta, obviamente porque las rectas son donde la gente lleva mayor velocidad. O sea, en todos estos puntos o espacios que se comunique que va a haber presencia de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador o de la Policía Nacional. Pero que se comunique y que estén, o sea, que haya mucha presencia, que el personal sea el plan B, digamos que es lo inmediato. Y lo siguiente es completar la reglamentación, sacar el reglamento a la ley de tránsito, que tiene pues 3 años de demora. Obviamente, una vez más, como sociedad civil, convocar a los colegios de ingenieros, de arquitectos, de todos los que están involucrados para que sea un reglamento potente y además empezar con mesas técnicas de trabajo para generar la normativa complementaria que le decía de cómo se homologan, cuáles son los requisitos para homologar, cuáles deben ser los procesos de calibración, cada cuánto tiempo se tienen que calibrar, pero sobre todo, qué va a pasar con la información que generan estos radares y que esté disponible al ciudadano. Fabricio y Belkis, la información es fundamental. Porque también por ahí escuché, me parece que el ministro dijo de que, y seguramente no habrá ningún cambio. Yo no lo sé, yo creo que sí va a haber un cambio y que vamos a empezar a ver indicadores que se van incrementando más respecto a fallecidos y lesionados graves. Pero lo que más preocupa es que desde la sociedad civil o de la ciudadanía en general tampoco tenemos información. Porque antes la Agencia Nacional de Tránsito tenía un visor de siniestralidad que se publicaba y actualizaba todos los meses y ya no está disponible hace varios meses también. Paola, nada más una precisión. ¿Seguimos sin contar con el reglamento de aplicación a la ley de tránsito después de su última reforma?
Así es, seguimos, ya vamos a cumplir, ya se pasaron más de 3 años. La reforma desde me parece que se aprobó, entró en vigencia en agosto del 2021, ¿verdad? Ajá. el 10 de agosto del 2021 Correcto. y se daban 6 meses para que se emita el reglamento. 3 años después de que se emitió la ley, que se publicó la ley, seguimos sin reglamento. Entonces, una vez más, ¿queremos trabajar por seguridad vial? Bueno, empecemos por tener las reglas, las canchas, digamos, bien marcadas. Porque además, y aquí hay un tema importante, la seguridad vial, como les decía al inicio, se tiene que producir. Pero además, si el enfoque es seguridad vial, el resto de componentes agarra su lugar. ¿Por qué? Porque si quieren controlar al sistema de transporte público, ok, si el enfoque es la protección de la vida, entonces vamos a controlar velocidades, vamos a generar infraestructura, vamos a generar paraderos, van a haber terminales terrestres, etcétera, etcétera. Por eso nosotros siempre vamos a iniciar desde la protección de la vida, que es la seguridad vial, porque eso es lo más valioso. Oye, ingeniera, una cosa adicional, saliéndome un poco del tema de los radares, y a propósito de lo que pasó la semana anterior en la ciudad de Guayaquil, con esta medida de hecho parcial por parte del sector de la transportación, entiendo que el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de la FETUC, el señor Sarmiento, la mencionó a usted, y no en buenos términos, ¿ah? Sí, la ¿Qué verdad fue lo que pasó con el señor Sarmiento? Mire, yo a este señor lo conocí hace unos 3 años, cuando él empezó su dirigencia. Y yo creo que por echar el lodo con ventilador y por echar humos, pues él termina atacando a todo el mundo sin mayor argumentos. Yo la verdad creo que no vale la pena el señor para dar unos minutos de mi tiempo, ni del suyo, ni todos sus oyentes. Pero él ha dicho que usted estaba detrás de lo que estaba pasando con la transportación urbana. ¿Cuál ha sido su posición sobre estas demandas de los señores transportistas de Guayaquil? Oiga, él llegó a decir que yo quería casi que llevarme la FETUC. O sea, primero, imagínese. Usted es transportista, ¿tiene alguna flota? Oiga, por supuesto. A ver, yo siempre he dicho, a mí me encantaría algún día ser operador de transporte, pero simplemente yo no lo he hecho hasta hoy, no creo que lo voy a hacer nunca, porque entonces yo no podría aportar al sector como lo hago, siendo un poco más crítica desde el punto de vista técnico. Entonces, claro, uno tiene que saber cuál es el papel que quiere jugar. Yo lo escuchaba en una entrevista suya el domingo que decía, si un día quiero ser político, tengo que dejar de ser periodista. Es un poco lo mismo para mí. Si un día yo quisiera ser operador de transporte, yo tendría que dejar de ser técnico desde el punto de vista en ese sector. Pero como le digo, este señor, mire, no sé, pues capaz en un año me vuelve a querer, porque entonces hace 3 años me amaba y después ya no me quiere y después me ama. No sé, créame que no le voy a Oiga, más allá de esa relación amor-odio que usted está describiendo, solamente para cerrar, ¿qué debería pasar en Guayaquil con la tarifa? Que es esta controversia que provocó la medida de hecho parcial la semana anterior y la oposición del alcalde a dar paso a un aumento de tarifas así como así. Mire, yo sí creo que tiene que haber una revisión de tarifa, creo que es necesario. Aquí la gran pregunta es quién la tiene que pagar, si la paga directamente el ciudadano o un municipio absorbe parcial o totalmente este incremento. Obviamente tiene que haber condiciones de mejora, pero además lo más importante es que tiene que empezar a generarse información. Yo voy a hacer siempre, digamos que siempre voy a aplaudir las decisiones y voy a apoyar, si así se me pide, respecto a incorporar tecnología. Yo no vendo ningún equipo, eso también es importante, porque la tecnología genera información. Miren lo que estamos hablando de los radares. Si hubiéramos tenido la información de qué radar genera, cuántas multas, cuántas se cobran, qué velocidad y el destino de ese dinero, seguramente la postura o digamos la situación actual de esta clausura o retiro de funcionamiento de radares sería distinta y no se pondría en riesgo la vida de todos los ciudadanos que van a estar recorriendo las carreteras de nuestro país. Paola Carvajal, gracias por el tiempo y por sus aportes. Muy gentil. A ustedes, buen día. Gracias.